Vamos a cambiar de tema a esta hora para hablar de otra situación que ha sorprendido y tiene que ver con la declaración que ahora se conoce, que prestó en enero pasado el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a los fiscales que llevan la causa en su contra. Esto recordemos porque él está acusado del delito de violación y abuso sexual, pero con enormes repercusiones. Tanto así que ahora se ha revelado a través de publicaciones de prensa que el ex subsecretario del Interior habría buscado servicios de mujeres, todavía no está claro en qué circunstancias, de compañía podría haber sido, pero lo cierto es que los sitios donde él navegaba no eran para hacer match, por decirlo de alguna manera, no eran como un Tinder, sino que era un lugar donde había pago de por medio. Damas de compañía. Damas de compañía, pero con un pago de por medio. Y además, esto en una plataforma de origen colombiano, y además habría solicitado una licencia médica sin estar enfermo, que es como el tema del momento. Y además de eso, habría buscado información respecto de sustancias que inhibieran la conciencia de las personas. Drogas de sumisión. Drogas de sumisión. Estamos con José Antonio Villalobos, abogado, exfiscal, y también Marisa Navarrete, exfiscal, abogada, también en la misma condición los dos para conversar sobre este tema. Muchas gracias por haber venido al estudio. Gracias a ti por la invitación. ¿En qué medida, Marisa, considera usted que esto complica o no altera la situación judicial de Manuel Monsalve? A ver, de lo que hemos conocido, yo creo que hay que dejar bastante claro de que no se relacionan la mayoría de esos antecedentes con los hechos que se le están investigando. A él, cierto, se le imputan dos delitos de naturaleza sexual, por lo tanto, los registros que él pueda tener, los accesos a plataformas de, digamos, de damas de compañía, incluso de prostitución, no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan. ¿Por qué? Porque el derecho penal es un derecho de acto, es decir, se castiga a la persona por un acto concreto, no por el perfil que yo tenga, por los intereses de lo que me guste, lo que no me guste. Por lo tanto, en ese contexto no tiene, a mi entender, ninguna trascendencia del punto de vista penal. Lo que tú hablabas respecto de esta droga de sumisión, ¿sí? Eso podría tener una relevancia desde qué punto de vista, a mi juicio, desde el punto de vista que ha sido Monsalve quien ha de alguna manera señalado que presume podría haber sido él víctima o ambos víctimas, ¿cierto?, de esta droga al no recordar nada de lo que pasó ese día. Y eso es bien relevante porque si se le pudiera dar una interpretación distinta, por ejemplo, de que él haya usado ese tipo de droga, ¿cierto?, en perjuicio de la víctima, este registro, esta búsqueda se habría originado con anterioridad al hecho, evidentemente, no con posterioridad. Por lo tanto, al haber ingresado a este sitio con posterioridad a los hechos, lo que da a entender, o tal vez refuerza un poco la versión que él ha dado, más bien que lo perjudica. Yo creo que fundamenta un poco su teoría, sea cierta o no, digamos, pero eso a mi entender. Respecto, también me hablabas de otro tema que salió. La licencia médica. Bueno, eso absolutamente no tiene nada que ver con los hechos que se le investigan y que tendrá que estar sometido al mismo criterio que están siendo sometidos todos los otros funcionarios públicos. Pero hay un momento de la declaración de la víctima donde ella también dice que sospecha haber ingerido alguna sustancia. De hecho, ella relata al día siguiente de ocurridos los hechos, cuando ella despierta. Ella dice, despierto como un poco en la nebulosa sin saber lo que pasó. Y poco rato después él me dice que me tome un medicamento. Claro. Él le da a tomar una sustancia. Desde ese punto de vista de esa sustancia, ¿no parecería interesante conocer el tema de la... Claro. Si hay alguna sustancia de sumisión? Lo que pasa es que, desde ese punto de vista, si tú te analizas solo los antecedentes que tenemos, nosotros no lo conocemos, Manuel Monsalve da una explicación a eso. Dice que él le da un paracetamol, ¿cierto? Porque él también acostumbra a tener eso. Podría haberle dado un paracetamol, vamos con el beneficio de la duda. Claro. Lo que no es consistente es que él, con posterioridad, haya hecho esta búsqueda. Es decir, si le haya dado a la presunta víctima esta droga al momento de los hechos, la búsqueda habría sido previa a los hechos, no en forma posterior. ¿Me entiendes? Esa es la lógica de esto. Entonces, claro, siempre y cuando no haya tenido claro los efectos que pudiera provocar una sustancia como esa. Pero ¿y para qué lo iba a buscar entonces? Entonces, eso es lo que te quiero decir. El dato objetivo que tenemos hoy día es una búsqueda posterior
a la comisión, a la presunta comisión de los hechos, porque recordemos que no hay una sanción. Por lo tanto, ese mero hecho no se condice con alguien que haya conocido esa droga, la haya utilizado incluso, porque si no, no la hubiese buscado por internet. ¿Y usted piensa lo mismo, José Antonio Villalobos, respecto de la droga de sumisión? Yo creo que es un elemento que siempre ha estado desde el inicio de la investigación. Como usted decía, Karina, efectivamente la víctima da a entender en sus primeras declaraciones que aparentemente ella podía haber sido objeto de un suministro de una sustancia ilícita, ¿no? Que por eso pierde la conciencia. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, que aparezca este hallazgo, aunque haya sido posterior, ¿no? Porque es 10 días después de la ocurrencia del hecho, es un elemento interesante en términos investigativos, porque obviamente está en la tesis de la Fiscalía inicial, de que probablemente pudo haber ocurrido una situación de esta naturaleza, y si eso lo logran conectar probablemente con otros hallazgos que desconocemos hasta el minuto, puede ser una línea investigativa, y por algo en el fondo la Fiscalía está levantando esta información, porque la policía levanta esta información a propósito que la Fiscalía le pide que realice este análisis investigativo de los antecedentes del teléfono celular. Entonces, ese hallazgo me parece más relevante que los otros, ¿no? Los otros tienen que ver probablemente con un reproche moral quizás, o con una suerte de perfil que quiera construir la Fiscalía en un tema de contexto. Perdón, José Antonio, lo mismo plantea él, que él se tomó 2 pisco sour y después no se acuerda de nada. Entonces, en base a eso también él podría decir, bueno, yo estaba buscando qué efectos tienen estas drogas que tal vez me las suministraron a mí. Y que es parte de su tesis inicial, ¿no? Sí. Recordemos que él plantea inicialmente, cuando le avisa a los funcionarios de inteligencia policial que probablemente había sido drogado, que por lo tanto podía haber una suerte de posible extorsión. Entonces creo que también es relevante desde ese punto de vista para establecer su versión original, ¿cierto? Y que posteriormente quizás quiso corroborar o justificar él con algún tipo de explicación. Pero es parte de la indagatoria, creo yo que es un elemento importante, incluso los hallazgos anteriores que se dieron cuenta respecto de estas búsquedas que él hizo en su teléfono celular, donde utilizó internet en el momento o muy cercano al momento del hecho o posterior al hecho, muy cercano, esos elementos sí son contundentes, creo yo, para establecer la tesis de la Fiscalía. El que él, por ejemplo, se haya establecido que buscó música en Spotify, que hizo otras búsquedas en internet, que utilizó la aplicación de comunicación de mensajería instantánea. Entonces, esas son situaciones y elementos que dan contundencia quizás a la tesis de la Fiscalía, en dar cuenta que es una persona que no estaba en una inconsciencia, sino que probablemente, como se ha aseverado en la investigación, estaba en una mejor condición, a lo menos que la víctima. Claro, porque además está el relato de los funcionarios del hotel. ¿Se acuerdan que cuando él además pierde la llave para poder entrar a la pieza y por lo tanto él se acerca a pedir otra copia? Cuando hay un diálogo ahí, también me imagino que los funcionarios del hotel van a ser citados a declarar en términos de haber apreciado cómo estaba, en qué situación estaba él en ese minuto. Sí, yo creo que ahí hay un tema. El determinar que él estaba en estado de poder desarrollar sus funciones, me parece menos creíble esta versión de que no se acuerda de nada, ¿cierto? Porque precisamente por porque las hace actuaciones cosas, que hace, ¿no? claro. Pero obviamente él lo ha dicho desde el día 1 que no se acuerda de nada, y probablemente la tesis y la defensa va a seguir en la misma línea. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay un elemento súper importante en esta investigación y que la dificulta bastante, que no está probado la relación sexual, que es un hecho básico para todo delito sexual de esta naturaleza, que se pruebe. No está probado porque la víctima dice no recordar nada y los exámenes sexológicos no son concluyentes porque fueron mucho tiempo después. Sí, recordemos que su defensa plantea que se puede estar en un estado de alteración por drogas y alcohol y actuar en piloto automático, es lo que plantea la defensa de Manuel Monsalve. Es decir, yo puedo estar en un determinado estado, pero en piloto automático me puedo subir a un taxi y llegar a mi casa, abrir la puerta y entrar. O sea, es lo que plantea la defensa y lo que ha planteado. Tenemos algunas de las conversaciones que tuvo Manuel Monsalve justamente en estas páginas donde se pueden conseguir damas de compañía, donde Manuel Monsalve le dice a una de las chicas que está en esta página, dice, te ves hermosa en la foto que subiste a Instagram. Y Silvia, se hace llamar esta mujer, le responde, hace mucho frío en el momento. Y él dice, yo si estuviera contigo en Medellín, tendría calor, le dice el ex subsecretario, y Silvia le responde, ¿por qué? Y ahí Manuel Monsalve le dice, por el clima y por ti. Ah, bueno, sí, jaja, le responde ella. ¿Tienes amigas en Colombia? No, le dice Manuel Monsalve.
Bueno, acá tiene una amiga, le responde ella. Son parte de las conversaciones que se filtraron en esta investigación. He escuchado hoy en el matinal de nuestro canal plantear que incluso en estas páginas de citas con dama de compañía hay gente que a veces no son las mujeres mismas las que están detrás de estas conversaciones, que es gente que trabaja de esto, haciéndose pasar por ellas y que de hecho reciben un sueldo por escribir una determinada cantidad de mensajes. Sí, claro. Es decir que tal vez Manuel Monsalve ni siquiera estaba hablando con una mujer del otro lado, estaba hablando con una persona que se hacía pasar por esta tal Silvia, justamente para caer en este juego y después en un futuro poder concretar una cita con tal vez Silvia. Sí, ahora yo creo que hay que decirlo, esta es una conversación personal que no tiene que ver con la investigación y me parece que hay que decirlo, digamos. No tiene absolutamente nada que ver con la investigación. Ya, pero yo quiero plantearles Cualquiera algo. podría ser declarado inocente y estar mostrando conversaciones personales. Entonces, yo creo que hay que poner un punto porque vimos una declaración pública que hizo la Defensoría Penal, ¿cierto? Donde precisamente se critica un poco esta labor, porque no ha sucedido solamente en este caso, sino en otros casos, donde se filtran conversaciones personales, como en el caso, ¿cierto?, de el fiscal Patricio Cooper, donde se mostraron estas conversaciones de la exalcaldesa de Santiago con la diputada. Ya, que en ese caso eso pertenece a otra esfera, creo yo, ¿no? Pero es íntima porque son conversaciones... Sí, pero es que esto trasciende un poco por la calidad que él tenía en ese minuto. Él era subsecretario del Interior. Pero no todas sus conversaciones son de, digamos, de interés penal. Y esa conversación es una conversación privada que no tiene trascendencia penal. Yo por eso mismo... por esto? Perdón, Karina. Sí. Yo no quiero llegar tanto a ello, pero lo que quiero decirlo, porque es una conversación, digamos, privada, podrá ser criticada, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, cuántas personas, cuántos hombres, mujeres tienen este mismo nivel de conversaciones con estas sitios en internet y no pueden ser revelados porque me parece que es algo que es de la esfera íntima. Solamente una cosita, la ministra de la Mujer hoy dijo: no puedo evitar referirme a una persona que está a cargo de la seguridad ocupando páginas que son habitualmente usadas por proxenetas y personas involucradas en la trata y en la explotación sexual comercial. A eso me refería. Lo sé, claro. Eso también es un tema. Si ese sitio fuera un sitio que está siendo objeto de una investigación, recordemos que hace unos meses se reveló una investigación también donde habían incluso trata de personas pero de menores de edad, donde venían, ¿cierto?, o había un tráfico de estas personas para la prostitución. Incluso se reveló o se habría revelado ahí que habían personas relativamente, digamos, importantes. Eso es obviamente un delito, pero esto no está ahí, no se ha dicho eso, que podría ser. Usando su celular para tener este tipo de conversaciones. Además, con una página en Colombia que no sabe quién la opera, no podría haber dado pie para que en algún minuto incluso lo pudieran haber extorsionado. Claro, pero eso es una hipótesis, por eso puede ser una desproporción. Claro, pero no va es acorde algo con la función de criticable. seguridad que él desempeñaba. Perfecto, lo estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero no tiene para mí, no tiene un interés penal que uno pueda criticar. Lo puede criticar si yo estoy, no sé, nosotros éramos fiscales, ¿te acuerdas? Nos sugerían que no fuéramos al Persa. ¿Te acuerdas o no? En ese tiempo no podíamos ir al Persa, Bío Bío. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí vendían cosas robadas. Entonces, pero obviamente... pero eso también es o sea, para cualquier persona que tiene figuración pública es más o menos entendido, ¿no? Los resguardos que hay que tener. Pero por eso te digo, es algo que podría ser criticable, pero no del punto de vista penal, a eso me refiero. Pero desde el punto de vista penal, yo la quiero llevar a ese plano. En el punto de vista penal, ¿no se supone también que aparte del hecho, se construye también un perfil respecto de la persona que está siendo enjuiciada? Y aquí, por ejemplo, quiero preguntarle directamente si conversaciones como esas, visitas a esos sitios, no van construyendo un perfil de quién era realmente Manuel Monsalve, sobre todo cuando a la luz de esta investigación pareciera ser que ese perfil no coincide en nada con la imagen que todos teníamos de él. Bueno, es que hay un montón de ejemplos así que podríamos sacar de personas que son conocidas y tienen un doble estándar, partiendo ya, no sé, de personajes de iglesia que todos hemos conocido, que nadie pensaría que eran Claro, pero yo me abusadores. refiero a las personas que enfrentan una investigación penal. Claro, ahí hay un punto bien importante. Cuando tú hablas del perfil, ¿en qué punto tú vas a castigar a una persona por su acto? Y por eso decía, el derecho penal es un derecho penal de acto. Yo no puedo construir un perfil, a esta persona le gustan este tipo de sitios, tiene ciertas tendencias, por lo tanto cometió este hecho. Eso
para mí entender, es indebido en materia penal, porque en materia penal tenemos que castigar a las personas por sus actos, no por cómo son. Y te pongo un ejemplo. Se dijo, por ejemplo, bueno, ahora está recién en juicio, pero el abuelo de este niño, Tomás Bravo, ¿te recuerdas? Uno de los antecedentes que se tuvieron en vista para cuando la Fiscalía lo formalizó fue que esta persona no tenía una pareja y que tenía connotación sexual en el bosque porque no podía satisfacer sus necesidades en otra parte. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Estás diciendo que porque una persona no tiene pareja, va a cometer un delito tan grave como una violación contra un niño? ¿Es eso lo que estás diciendo? Eso es inaceptable. Una persona tiene que ser castigada por sus hechos. Y yo los pongo en esta dimensión, él o otra persona, que se filtran este tipo de antecedentes, que son muy lamentables, porque son lamentables desde el punto de vista familiar, ¿cierto? Por cierto, porque tiene una familia y me imagino que ninguna mujer quiere que su marido o su pareja tenga acceso a estas páginas. Eso es una crítica familiar, personal, pero si nosotros estamos analizando aquí un delito, un presunto delito que habría cometido Manuel Monsalve, ¿tú crees que es sostenible ir a decir no? Es lo que pasa es que él se metía a páginas incluso pornográficas, ni siquiera eran pornográficas, eran de citas. No, pues eran de citas. Eran de citas. Eso no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? Ahora, no sé, José Antonio, por favor, estoy tan equivocado tú. Le quería preguntar a José Antonio, usted dice, Marisa, bueno, esto no tiene ninguna relevancia, y tomo el punto, de decir, bueno, ¿qué relación tiene todo esto que hemos conocido con el hecho puntual del que se le está acusando a Manuel Monsalve? ¿Puede haber una contraofensiva judicial de parte de Manuel Monsalve por la filtración de información que no tiene nada que ver con el hecho puntual por el que se le investiga? O sea, la filtración de información es evidente, no es una información que ha salido de la carpeta investigativa y por lo tanto alguien la filtró sí. a la prensa, y ahí probablemente él puede hacer una denuncia, puede querellarse. No, últimamente no hemos conocido ningún responsable de estas filtraciones, pero más allá de eso, claro, a la base yo estoy de acuerdo con Marisa. En algunos casos ha habido responsables sí, pero en el Ministerio Público. En el Ministerio Público. Y están sancionados. Y a la base yo estoy de acuerdo con Marisa, en el fondo esto no tiene relevancia penal, por sí solo no es un delito, por lo tanto, si uno lo mira aisladamente, evidentemente esto no es así. Sí. Él no podría ser condenado por esto, es solamente un reproche. Ahora, el perfil, que creo yo que por ahí va un poco la línea de la Fiscalía, es tratar de construir más allá de una persona que tenga estas conductas, de lo que decías tú, Karina, de establecer quizás un perfil que la persona de Manuel Monsalve, a quienes todos conocían, quien evidentemente estaba a cargo de la seguridad nacional, efectivamente no era la persona que decía ser. Y eso tiene relevancia, a mi juicio, en el momento en que tú evalúas las versiones que entregas en la investigación. Y desde ese punto de vista uno podría encontrar algún grado de relevancia o pertinencia en relación con estos antecedentes. Aisladamente, claramente no. O sea, aisladamente no son delitos, aisladamente él no puede ser condenado por esto, no. Pero a mi juicio igualmente lo perjudica, porque va construyendo, digo yo, el persecutor, el fiscal, un perfil que es negativo respecto de su apreciación en el fondo para con la investigación. Solo una observación. Esta búsqueda que él hace en este sitio de citas, la hace 10 días después de ocurridos los hechos. Uno también pudiera pensar, a lo mejor, que no hay tanta preocupación respecto de lo ocurrido, ¿no? O sea, es posible, hoy día estamos solamente especulando respecto de estas como actuaciones que él habría tenido. Tiene la sensación de que no le impacta tanto lo que pasó en el hotel, ¿no? Agrego un dato más, que no solamente que no le impacta, sino que podría echar por tierra la teoría de que él tenía una presunta relación con la víctima. Claro, porque él dice que tenía como que habían construido algo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba buscando otro tipo de relación. Uno podría interpretar eso. De la declaración que por lo menos que leí, que se filtró en La Tercera, ¿cierto? Él no dice que tenía una relación así como estable con ella, sino que había quedado normal esta relación como laboral que tenían. No, ella dice la relación laboral, él dice una relación afectiva. Él dice, incluso él menciona que ella le habría dicho como que cuando él la abrazó en una oportunidad, como que ella le habría dicho que no la abrazaban a menudo, que se sentía muy cómoda con él, que ella lo habría invitado a su casa. Claro. Pero el relato que hace la víctima respecto de lo ocurrido es diametralmente opuesto. Incluso respecto de las conversaciones que tenían. Entonces también llama la atención eso. En términos de lo que decía José Antonio, cuando hay dos declaraciones tan opuestas, estos elementos que van entregando un perfil de la persona, ¿no podrían hacer que el Ministerio Público también mirara con más distancia la versión que le está entregando?
Bueno, yo pienso digamos, soy consistente en lo que estoy diciendo. Creo que el hecho de acceder a estos sitios, que ni siquiera son pornográficos, son de cita, no construye nada. O sea, no construye absolutamente nada. Ni siquiera el perfil de la persona al momento que está enfrentando. Claro, pero es que es un perfil con acceso a este tipo de sitios. Tú no sabes si esto se concretó, si hubo una relación con ella, o fue simplemente algo vitrineo que yo creo que muchas personas lo hacen. Si ese es el punto. Entonces, a mí me parece que ese hecho no es lo mismo que las licencias médicas, porque las licencias médicas estamos hablando de algo fraudulento. Qué bueno que lo menciona, porque tenemos licencia médica también. En este caso, claro, si usted pide licencia médica, tenemos licencia médica. Aquí tenemos la gráfica. Cosa de pedir la licencia. Es cosa de pedir, porque aquí Manuel Monsalve contacta a su hija para que le extienda una licencia y dice, si me puedes pedir una licencia médica para el día de hoy. Y la hija le dice, la pueden hacer mañana, mira qué fácil. Y después Manuel Monsalve le contesta, no hay problema, será mañana entonces. La pueden hacer mañana porque era feriado ese día, ¿no? Era 18 de septiembre. No sé si está fechado específicamente el 18 de septiembre, pero ese día no podía. Porque no, a ver, eso es el día que él se despierta en el hotel, supuestamente después de haber sido drogado, después de haber pasado la noche con la víctima, y pide la licencia. Yo no sé si es particularmente ese día o si la pidió en otra oportunidad. Que tengas que dar un punto de prensa y no se presenta finalmente el punto de prensa. O sea, de que no se presenta, no se presenta. Claro. Pero entiendo yo que ese día no presenta licencia, llama por teléfono y avisa que no va a poder ir, que tiene una complicación. Nunca dice por qué, sino que de hecho, el subsecretario de Prevención del Delito recibe la llamada para que él vaya y asuma lo que tenía que hacer Manuel Monsalve. Y a él no le dicen por qué Manuel Monsalve no puede ir. Él no lo manifiesta en su minuto. Y la licencia no fue entregada por la hija finalmente, por la hija misma. No, no porque... Le pide a la hija, claro, pero la hija... Ella la pide a otra persona, claro. Pero aquí también habría parte de lo que hemos visto, que es un escándalo, ¿no? Esto de que es tan fácil conseguir una licencia médica, parece que no solo encargar una licencia médica por internet, que era lo que se plantea por parte de la Contralora. Pero ese es otro caso, ese es otro delito. Claro. Tampoco tiene que ver con el delito que lo estén investigando, pero obviamente ya está siendo investigado a nivel nacional funcionarios públicos, y en ese contexto, por cierto, que tiene que también incluirse esta línea, que es muy fácil de averiguar, porque hay un día, me imagino que esa conversación tiene un día determinado. Ya, pero Marisa, cuando ustedes dos fueron fiscales, cuando un fiscal investiga a una persona, ¿no se va formando una imagen también de la persona? Porque, por ejemplo, hoy día no es la imagen que todos teníamos de él. En eso quiero ser enfática, porque aquí no hay nadie que pudiera decir que podría haber advertido todo lo que había detrás. O sea, todos los que estamos aquí y todos los que estaban en su casa por algo sonaba como el próximo ministro de Seguridad Pública, ¿no? O sea, era como, iba liderando, los que tenían mejor desempeño estaba él. Nadie advertía que podía pasar una cosa como esta. Pero a la luz de todo esto que se ha ido revelando, ¿no se construye una imagen respecto del tipo de autoridad que era Manuel Monsalve? Bueno, uno esperaría que la Fiscalía actuara de forma súper objetiva. En realidad tú vas construyendo una visión, pero esa visión no puede ser sesgada, es decir, no puede ir construyendo un tipo de persona que sea para mí una persona que vaya corroborando mi línea investigativa. La Fiscalía tiene un deber de objetividad hasta... Bueno, pero ¿y si ese perfil va corroborando la línea investigativa? Pero por eso yo te pregunto... ¿Puede ser o no puede ser? Pero claro, el perfil, ¿cuál sería el perfil de un abusador sexual? Estamos pensando de un abusador sexual, es aquel que da licencia falsa. Existen perfiles. No, pero no las licencias, estamos hablando de la licencia. No solo de la licencia, yo digo todos los detalles. Por eso digo que uno va construyendo hay ciertos perfiles, pero la verdad... no hay perfil del abusador sexual típico. ¿Por qué? Y eso te lo digo porque tengo conversaciones con todavía fiscales que son de delitos sexuales, especializados en delitos sexuales. Yo no fui especializada en delitos sexuales, pero no hay un perfil. ¿Por qué? Porque son de las más diversas posibilidades que se cometen delitos sexuales, ya sean incluso de familiares que no tienen ningún perfil, de, eclesiásticos, ¿cierto?,
por ponerlo en términos generales, que tampoco tienen un perfil, u otros que sí tienen un perfil que pueden estar orientados, ¿cierto?, a alguna desviación mental, pero sucede que la mayoría de ellos no puedes tú catalogarlos como personas que son de determinada forma abusadores sexuales, y por lo tanto cualquier construcción que tratemos de hacer de una persona, ella es así, entonces abusador sexual y por lo tanto cometió este delito, me parece que no se ajusta a la ciencia. Deberíamos tener tal vez un psicólogo, un psiquiatra que pudiera corroborar eso. Soy simplemente abogada y solamente lo digo desde mi punto de vista. Ya, no solo a mí me queda la duda porque de repente hay casos donde los fiscales, José Antonio, piden perfiles a los psiquiatras y a los psicólogos, po. O sea, lo que tratan de hacer es construir, claro, una suerte de perfil con elementos de contexto, o sea, buscar en el fondo ciertos elementos que tiendan a ratificar su tesis investigativa y de la imputación. Yo creo que hasta ahí es posible. Ahora, si uno pudiera entender, por ejemplo, que estas comunicaciones que salieron a la luz, filtradas, pudieran ser exclusivamente del ámbito privado, bueno, ahí uno podría entender que se deben tomar resguardos adicionales. Quizás esto debió haberse dejado en reserva, sin perjuicio que tú lo utilices para tu investigación, pero dejarlo en reserva exclusiva, porque por lo menos está la discusión si es exclusivamente del ámbito privado o no. Pero si tú, como investigador o como fiscal, crees que posiblemente te puede servir para ir construyendo esta suerte de perfil, que obviamente uno esperaría que no se construyera a partir de lo que cree el fiscal, pero si pensáramos que está construyendo algo de contexto, si pensáramos eso, claro, uno puede tomar resguardos adicionales para que esta información se utilice en la investigación, pero que la resguarden para que no se filtre, ¿cierto? Y se conozcan quizás estas conversaciones que son aparentemente de carácter privado. Pero obviamente es una situación que primero hay que pensar cuál es la línea investigativa que está siguiendo la Fiscalía, por qué la policía decide rescatar todos estos mensajes, plasmarlos en un informe policial, entregarlo a la Fiscalía, porque finalmente por ahí va el tema. El fiscal tiene que determinar si esto le sirve o no le sirve para su investigación y en la línea que está avanzando. Solo una observación más. Ha trascendido también, que es otra arista de la investigación, el fiscal Armendariz con Francisco Jacir le tomaron declaración también a funcionarios de la Subsecretaría del Interior para sondear qué tan fácil era poder representar una situación adversa que pudiera estar sufriendo una funcionaria. ¿Se acuerdan que también en el momento cuando estalló este caso se puso muy en el tapete el tema de si la funcionaria había tenido todo el respaldo para poder hacer la denuncia al interior de la subsecretaría? Hay una declaración que entrega Carolina Garrido, que es cientista política y ella fue jefa de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior. Ella también se refiere y habría entregado información respecto de que al interior de la Subsecretaría del Interior no era tan fácil hacer una denuncia. Ella habría tenido un problema con el jefe de crimen organizado del Ministerio de Seguridad, un problema laboral, y se lo habría representado a Manuel Monsalve, y ella retrata cómo reaccionó Manuel Monsalve ante esa denuncia. Habla de una persona que le bajó el perfil a su denuncia e incluso le dijo, le daba a entender que ella tenía cierta responsabilidad en situaciones laborales en las que se había visto envuelta, a pesar de que ella denunciaba que había sido un trato machista, por ejemplo, el que había tenido Alejandro Urquiza, que es el jefe de crimen organizado. Y ella decía que había funcionarios al interior de la subsecretaría que ni siquiera se atrevían a contar ni a denunciar, que hay más gente que podría haber denunciado malos tratos laborales, ahí se refiere a otro ámbito, claro. Pero quizás también pudiera entregar luces respecto de cómo se ejercía el poder y cómo quizás se ejercía esta autoridad, sin que esto tenga que ver directamente con lo que estábamos hablando, pero en definitiva son más elementos que van construyendo un perfil que hasta ahora parece como sorpresivo, ¿no? No sé si... Bueno, yo creo que eso que tú mencionas pareciera ser que es una práctica... Viene hoy día en la segunda, por si acaso. Sí, pero es una práctica más común de lo que esperáramos todos, que es una práctica dentro de servicios públicos donde en general los funcionarios públicos no se atreven a denunciar nada. ¿Por qué? Porque lo primero tienen temor legítimo a perder su empleo y por lo tanto prefieren guardar silencio. Y esa práctica es muy mala porque, claro, se perpetúan tal vez actuaciones no solamente que puedan ser de acoso laboral y que ameriten una denuncia, sino que son incluso mucho más graves, actos de corrupción que funcionarios públicos pueden estar viendo ante sus ojos, pero prefieren no hacer nada porque van a prescindir de sus cargos. Entonces,
Lo que sucedió específicamente en el caso de Monsalve, bueno, esas personas, ahora que Monsalve no está, podrían denunciarlo ahora. Si es que si tuviera algo que ver con su imputación sobre delitos sexuales, ¿verdad? Claro. Ahora lo podrían hacer porque ya no es subsecretaria. Claro, pero también acá José Antonio Villalobos, ella es una cientista política que llega a trabajar a un cargo político. Ella no se dedica a esto, se dedica más bien a la academia, ¿no? Y llega a trabajar este cargo público, pero ella deja entrever en sus palabras que ella quedó con la sensación de que había machismo al interior de la Subsecretaría del Interior, o como una conducta un tanto peyorativa con las mujeres, ¿no? Bueno, y eso lo pudimos constatar incluso a propósito de la forma en que se abordó este caso inicialmente. Ahí salieron las primeras críticas muy importantes respecto a la posibilidad que existía en el interior de las entidades públicas, en particular de Interior, de dar cuenta de una situación de esta naturaleza. Entonces ahí vinieron todas estas críticas, sobre toda la forma de actuar inicialmente. Incluso se cuestionó al presidente de la República. Entonces hubo muchos cuestionamientos iniciales respecto a la forma de actuar en relación con lo que debían hacer efectivamente frente a un hecho de esta naturaleza. Entonces, a partir de ahí vienen muchos cuestionamientos que uno se hace. Por ejemplo, hoy día se hacen muchas capacitaciones, se invierten muchos recursos en capacitar a las instituciones públicas respecto a la forma en que deben actuar frente a hechos de esta naturaleza. Sí. Y nos damos cuenta que efectivamente no funciona. Entonces, yo creo que ese es un punto que pudimos conocer. Claro. Lo mismo que ocurrió ahora con el tema de las licencias médicas, que es un escándalo. Obviamente, mucha gente sabía lo que estaba pasando. El mismo funcionario que tiene un compañero que se va de vacaciones estando con licencia médica lo sabe, pero no lo denuncia, ¿te fijas? Entonces hay una cuestión súper importante ahí de analizar y obviamente la investigación va a arrojar los resultados. Bueno, ya se viene, se supone, el juicio en torno a este caso también, porque hasta el 15 de junio va a estar abierta el periodo de investigación, a no ser que alguna de las partes pida una extensión, pero deberíamos tener pronto alguna resolución de este caso. Marisa, muchas gracias por haber venido al programa. José Antonio Villalobos también. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Ya no queda nada para las 5 de la tarde, vamos a una breve pausa, ya volvemos.